habitantes. Así es. También ellos se encargaban de poder repartir y entregar productos a las poblaciones, a las comunidades de la época. ¿Establecían lazos de reciprocidad? Claro que sí. El Inca, por ejemplo, cuando hacía alianzas con otros pueblos, buscaba mantener estos lazos de reciprocidad mediante obsequios y regalos. El Inca le daba regalos a los jefes de los pueblos sometidos, a cambio de eso pedía pues la lealtad, el juramento de fidelidad. Ahora, hay que recordar que los incas, como costumbre, los incas generalmente no caminaban, ¿no? Ellos siempre eran trasladados, eran llevados en un ritual, eran cargados en literas. Estas literas se llamaban las tianas. La tiana era la litera donde se llevaba al inca. Y los que cargaban al inca eran conocidos como los jipicunas o cargadores del inca. Entonces, generalmente el Inca en esta litera incluso iba con cortinas. O sea, la litera del Inca no estaba descubierta. Habían cortinas que tapaban todo el cuerpo del Inca. Así las personas pensaban que el Inca estaba pasando por su lugar, de repente estaba durmiendo, estaba descansando, pero siempre paraba con cortinas la litera del Inca. Ahora, el Inca entonces se trasladaba por todo el Tahuantinsuyo, pero generalmente vivía en la capital, el Cusco. Ahora, hay que recordar que el Inca tiene una corona imperial. La corona imperial del Inca se llama la Mascaipacha. Esta Mascaipacha o corona imperial es colocada por el gran sacerdote o sumo sacerdote. Claro, en el imperio Inca tenemos a un sumo sacerdote que se le va a llamar el Huillac Humo. El Huillac Humo es el sumo sacerdote que en este caso tiene esta ceremonia, esta función de entregar, digámoslo así, entregar la corona imperial, integrar en este caso este símbolo de poder, este símbolo de jerarquía. Así es, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver por acá. Otro aspecto. Muy bien. Entonces ahora vamos a continuar y vamos a hablar acerca del Auqui. ¿Quién es el Auqui? El Auqui es el hijo del Inca, el príncipe heredero. El Inca puede tener cinco o seis hijos con la Coya, que es su esposa principal. Y de esos hijos que tiene el Inca con la Coya, con la esposa principal, uno de ellos será el Auqui. El Auqui, o sea, el heredero, el príncipe heredero. El Inca y el Auqui comparten el poder. Cuando el Inca no está en condiciones de asumir las funciones, cuando padece alguna enfermedad o por la edad avanzada no puede dirigir el ejército o hacer marchas militares, es el Auqui el que por un momento asume el poder. ¿Cuál es el requisito para ser Auqui? Bueno, es el que tenga mejores condiciones y el que sea más apto en todo, el más valiente, el más fuerte, el que sepa afrontar problemas, el que resuelva. Él es el que tiene las condiciones de ser el Auqui. Puede ser el hijo mayor, pero también puede ser el hijo menor, siempre y cuando cumpla con las condiciones. Entonces, la idea de que el hijo mayor o primogénito es el heredero del poder, eso era una costumbre en Europa, entre los reyes de España, Francia o Inglaterra. Aquí nuestra monarquía inca es diferente. Aquí no importa si eres el hijo mayor, acá importa que tengas condiciones para asumir el cargo de inca. Y esta persona se le va a llamar Auqui. Entonces, cuando el Inca comparte su poder con el Auqui, ese poder compartido se llama correinado. ¿Qué es el correinado? Es el poder compartido entre el Inca y el Auqui. Repito, ¿qué es el correinado? Poder compartido entre el Inca y el Auqui. ¿Ok? Muy bien. Ahora, Tahuantinsuyo Camachica. ¿Qué es el Tahuantinsuyo Camachica? Acá tenemos el mapa del imperio.
En este mapa del imperio, ¿qué ocurre? A ver, vamos a ver acá. Claro, muy bien, Leonardo. Similar a Pontifices Maximus de Roma, ¿no? Muy bien, veo que tienes bastante información sobre Roma, Leonardo. Recuerda que en Roma existe el cargo de sumo papal o el papa. En Roma existe la imagen del papa. Aquí el Huiyajumo sería pues como el papa. A ver, aquí tenemos el Imperio Inca dividido en cuatro regiones o suyos. Cada suyo vendría a ser una región. Cada suyo estaría a cargo de un jefe, una autoridad. Los jefes de cada suyo se les llama apocunas, o también se les llama suyuk apus. Apocunas o suyuk apus vendrían a ser los jefes de cada suyo. Si tú te das cuenta, cada suyo también tenía su importancia económica, ¿no? El collasuyo era el suyo ganadero, el contisuyo es el suyo minero y pesquero, el chinchaysuyo es el suyo agrícola y el antisuyo es el suyo cocalero. Estos jefes de suyos, apocunas o suyuca apus, generalmente eran parientes cercanos del Inca, eran personas de gran confianza del Inca. Podría ser el hermano mayor del Inca, podría ser el tío del Inca, una persona de la entera confianza del Inca. El Inca se reunía con ellos de forma periódica con el objetivo de resolver problemas que aquejaban al imperio, problemas como guerras, enfermedades o incluso la llegada de gente extraña. Entonces era muy importante en esta época recibir los consejos de los apocunas. Ellos se reunían con el Inca en el Cusco y esa reunión se llamaba el Tahuantinsuyo Camachic. ¿Qué es el Tahuantinsuyo Camachic? Es la reunión de los jefes de los suyos con el Inca. ¿Para qué se reunían? Repito, para resolver problemas que afectaban al imperio, como guerras o enfermedades. ¿Sí? Estos jefes de suyos, en una ocasión un estudiante me preguntó, profesor, si los jefes de los suyos tenían tanto poder, ¿acaso en algún momento no se atrevieron a dar golpes de estado y querer tener todo el control del imperio? La respuesta es no, porque en el sistema Inca se desarrollaba una efectiva redistribución, es decir, el Inca mantenía de manera feliz, digámoslo así, y satisfactoriamente con una vida acomodada a los jefes de los suyos, para evitar que ellos arriesguen todo lo que tenían, pues por mayor poder. Además, como ya les comenté, los apocunas eran personas de la entera confianza del Inca, personas en las cuales el Inca podía confiar. Por eso servían como asesores y consejeros. Pero claro, hay que entender que la última palabra siempre la tenía el Inca. Ellos podían asesorar y aconsejar, pero el Inca tenía pues la palabra final. ¿Ok? Muy bien, entonces este Consejo Imperial, ¿cómo se llama? Este Consejo Imperial se llama el Tahuantinsuyo Camachic. ¿Qué es el Tahuantinsuyo Camachic? El Consejo Imperial. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a hablar de otro aspecto. A ver, vamos a poner por acá. Vamos a hablar sobre otras personas que están gobernando en las provincias. A ver, cada suyo tienes provincias. Cada suyo está dividida en provincias. Las provincias de cada suyo se les llama guamanís. Si te preguntan, ¿qué es un guamaní? Es una provincia de cada suyo. Los jefes de los guamanís o provincias se les llaman apunchic o también se les llaman tocricut. Repito, los jefes se les llaman apuchic o también se les llama tocricut. Estos apunchic o tocricut entonces se caracterizan por qué. Los Apunchigoto-Cricut se caracterizan por, digámoslo así, ¿no? Por hacer censos. Ellos tienen que asegurarse cuántas personas viven en todas estas regiones. Hacen censos, también mantienen las rutas, las comunicaciones a través de los puentes colgantes. Los puentes, los caminos incas son mantenidos por estas personas que se les llama los Chacacamayoc o superintendentes de los puentes. Pero el Apunchic o Tocricut, que significa el halcón, es el que observaba todo esto, es el que se encargaba de administrar todas estas funciones. ¿Ok? Muy bien. Ahora, luego, debajo
de la Punchik, bueno, no debajo, ¿no? Sino en un nivel diferente, teníamos al famoso Tucuy. ¿Quién es el Tucuy? El Tucuy es el inspector del Imperio Inca. El Imperio Inca tiene 11 millones de habitantes. Entonces, ¿acaso una sola persona tenía que encargarse de administrar a los 11 millones y fiscalizarlos? Pues no, los Tucurricuy tenían ayudantes que se repartían por todo el imperio, eran los ojos y oídos del Inca. Estos ayudantes de los Tucurricuy se le llamaban los Michus. Los Michus entonces eran ayudantes del Tucurricuy. El Tucurricuy es el que todo lo ve, el que todo lo oye. Se trasladaba por todo lo que es el imperio Inca. Estos Tucurricuy cumplían diferentes funciones. Por ejemplo, podían ser casamenteros, es decir, unir a las parejas que tenían la necesidad, pues, en este caso, de formar una familia. Si tú no encontrabas la idea de formar una familia, pues ellos sí, ellos tenían la idea de elegir a tu pareja. ¿Por qué? El Estado se preocupa porque las familias se consoliden y tengan hijos, ya que una persona más es un trabajador más, es un tributario más. Es por eso que era importante formar familia, casarte. Por eso lo que hacía acá el Estado era casarte, ¿no? Se está aplicando a los famosos huarmicocos. Son los casamenteros de este periodo, de esta época. Muy bien, también vamos a hablar del Taripa Camayoc. ¿Quién es el Taripa Camayoc? El Taripa Camayoc, vamos a acercar por acá, vendría a ser el juez. O sea, es el Tucurricuy, pero cuando cumple la función de juez, es decir, administrar justicia. Sí, pues no. O sea, cuando hay algunos actos de corrupción, es que en ese momento el Tucurricuy asume la función de juez, se le llama Taripa Camayoc y administra justicia. ¿Cómo administra justicia? Vamos a ver que a las personas que cometen delitos se les encierra en un cuarto, que es una especie de cárcel o celda. Estas cárceles se le llamaban los Sancaihuasis. Eran cárceles donde encerraban a los presos con animales, con bestias. Los encerraban, por ejemplo, con un jaguar, con un caimán, con una anaconda. Y tenían que sobrevivir, pues, ¿no? Un día entero tenían que estar ahí. Si sobrevivían, lógicamente los dioses los perdonaban, ¿no? Pero generalmente esto no pasaba. Ahora, ser un tucurricuy también, pues era la persona de mucha confianza para el Inca. Cualquiera no podía ser tucurricuy. Como ya les comenté, él se encargaba de observar a todos y para eso tenía ayudantes llamados los michus. Repito, ayudantes conocidos como los michus. Muy bien. ¿Qué más? Ahora, debajo de ellos tenemos comunidades, ¿no? El Imperio Inca está integrado por miles de ayllus. ¿Y qué es un ayllu? Un ayllu es una comunidad integrada por varias familias. Entonces, vamos a decir que, repito, en el Imperio Inca, la gran cantidad de ayllus, que son comunidades integradas por familias, tenían líderes, jefes políticos. Las personas que estaban a cargo de los ayllus eran conocidos como los curacas. Entonces, ¿quiénes son los curacas? Personas que se encargaban, repito, de dirigir la producción y el trabajo de los ayllus o comunidades. Este curaca, en algunas ocasiones también se le dice ayuca, curaca o ayuca. Repito, el curaca o ayuca vendría a ser el intermediario. Como vemos en la imagen, aquí arriba está el Inca, aquí abajo están los habitantes del Ayo y en el medio está el curaca. El curaca es el nexo, es la conexión, es el intermediario. Este curaca es elegido por el Ayo. Este curaca, por ejemplo, recibe el tributo del ayo y lo entrega al Estado, al Inca. El curaca organiza la mano de obra del ayo para que trabajen también para el Inca. Todo esto es lo que está haciendo el curaca. Repito, es el nexo, es la conexión entre el Estado y el pueblo. ¿Ok? Por eso dice acá, es el encargado de organizar la mita, el trabajo por turno para el Estado.
Eh, los curacas, lógicamente, tenían privilegios, ¿no? Porque como son parte de la burocracia estatal, el Inca, a ellos los mantenían pues con una gran cantidad de privilegios. Ellos podían gozar de beneficios como recibir tierras, sirvientes, tener muchas comodidades, ¿no? Materiales. Entonces, era importante esta función de los curacas porque de alguna manera ayudaba a controlar la mano de obra indígena importante en esta época. Tenía el mayor control de la mano de obra indígena en este periodo. Así es. ¿Ok? Muy bien. Eso es en cuanto a los curacas. Ahora vamos a hablar del sistema de comunicaciones. ¿Cómo se manejaba el sistema de comunicaciones? En el sistema de comunicaciones, vamos a ver, por ejemplo, se establece estos mensajeros que se les llama los chasquis. ¿Quién es el chasqui? También, una forma de trabajar para el Estado era ser un mensajero, era ser un chasqui. Los chasquis recorrían largas distancias, generalmente eran entre los 18 a 25 años los chasquis. O sea, había un promedio de edad, no podían haber chasquis niños, no podían haber chasquis ancianos. Los chasquis estaban presentes en el momento de mayor plenitud de los jóvenes, ¿no? En la edad perfecta para poder correr y desarrollar el atletismo. Estos chasquis tenían esta indumentaria, tenían un morral que cruzaba su pecho, tenían también un pututo, que era ese instrumento de viento que ellos tocaban para avisar que se acercaban ya a su punto de llegada, de punto final, ¿no? Tenían estas sandalias hechas de cuero de alpaca, de llamas, para tener resistencia, ¿sí? Estos chasquis se trasladaban por los caminos del Inca. Recuerda que a los caminos del Inca se le llaman Capañán, aunque realmente estos caminos del Inca fueron creados por los Huari. El imperio Huari es el que crea los caminos. Pero ya los incas cuando aparecen acá lo van a expandir más. Acá tenemos un ejemplo de los caminos, ¿no? Ahí, por ejemplo, está el Cusco, la capital del Imperio Inca, y desde el Cusco salían todos los caminos, las rutas. Si tú te das cuenta acá, todos los caminos conducían al Cusco, ¿no? Se parece a Roma, ¿no? Sabemos que también Roma tenía sus caminos, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma, se decía, ¿no? Y acá también tenemos todos los caminos conducen al Cusco. Entonces teníamos una ruta vertical y una ruta longitudinal. Esas son las rutas del camino Inca. En estas rutas el chasqui hace sus viajes, sus traslados, pero los chasquis necesitan un lugar donde poder descansar. ¿Y dónde descansan los chasquis? En estos espacios que se les llama los tambos. Ahí están. ¿Cómo se le llaman estos espacios? Son tambos. Son lugares que están en los caminos del Inca y por estos tambos los chasquis pueden alimentarse, pueden descansar, los chasquis pueden dormir, o sea, es una especie de lugar de descanso en los caminos del Inca. Estos tambos tenían guardianes llamados Tambo Camayoc. Entonces es importante la función de los tambos porque permite y da cierta asistencia a los chasquis que recorren estas largas distancias. ¿Ok, chicos? Entonces no te olvides, por favor, de los famosos tambos en este periodo. ¿Ok? Profesor, ¿cómo se llamaban los guardianes? Se le llamaban los Tambo Camayoc. A los guardianes del tambo se les decía Tambo Camayoc. ¿Qué significa Tambo Camayoc? El señor del tambo, porque la palabra Camayoc significa señor, jefe, autoridad. Muy bien. Ahora, ¿cómo se almacena la producción? En la época inca se crean instrumentos para almacenar la producción. Estos instrumentos que nos permiten registrar cifras y cantidades se llaman quipus. ¿Qué significa la palabra quipu? La palabra quipu significa nudo. Entonces, a través de estos quipus o nudos, los habitantes del Imperio Inca están guardando información, están asimilando cifras y cantidades para de esta forma poder resolver y administrar los ingresos y tributos hacia el Estado. Lógicamente, interpretar los quipus no era un trabajo sencillo, era un trabajo propio de la élite
académica y preparada. Habían personas que se habían preparado para ello, se habían educado, personas especialistas para interpretar los quipus. Estas personas especialistas se les llamaba los quipu Kamayok. Entonces, vamos a decir acá que los quipu Kamayok eran personas muy vinculadas a este sistema, eran las personas que lograban interpretar estos comunicados, ¿no? Estas cantidades. También se menciona que los quipus no solo eran para guardar cifras, sino también eran para guardar hechos o relatos históricos. Así es, se habla de que los quipus también servían para guardar relatos históricos. Ahí está, el quipu Camayoc. Para los españoles, fue muy complicado entender cómo a través de estas cuerdas con nudos de colores se podía pues representar batallas, eventos históricos y todo esto era explicado e interpretado por los famosos Quipu Camayoc. Recuerda que los españoles trajeron a la iglesia católica, una iglesia que era intolerante, una iglesia que era muy conservadora, una iglesia que no toleraba pues que existan estos hombres que sean capaces de interpretar las cuerdas con nudos, creyendo que eran hechiceros, hombres que habían tenido pactos con el demonio. Es por eso que la Iglesia Católica decide castigar a estos hombres a través de las penas de la hoguera, es decir, quemarlos vivos. Por eso muchos Quipucamayo serán quemados. Y eso va a afectarnos porque se estaba perdiendo la fuente directa de cómo interpretar los tipos. Así es. ¿Ok? Muy bien. Ahora, acá tenemos una escala de las familias en la época inca, ¿no? Ahí está. El Ayu tiene varias familias, pero cada familia tiene un jefe, ¿no? El jefe de una familia se le llama Pueg. El jefe de 10 familias, Chunca Camayo. El jefe de 100 familias, Pachaca Camayoc. El jefe de 1000 familias, Huaranga Camayoc. El jefe de 10.000 familias, Uni Camayoc. Entonces, el sistema en el cual en el Imperio Inca se dividió a la población era el sistema decimal. El sistema decimal, repito, es el sistema que se utilizó para dividir a la población del Imperio Inca. El objetivo era tener una mejor administración, el objetivo era tener un mejor control. Por eso se hizo esta división. Así es, ¿ok? Muy bien, ¿qué más? Vamos a decir también en esta época cómo es la sociedad inca. Acá tenemos, por ejemplo, una forma de ver a la organización social del Tahuantinsuyo. ¿Cómo estaba organizada la sociedad inca? Para eso, por ejemplo, vamos a decir que en la cúspide de la sociedad teníamos a quién, a la nobleza de sangre. ¿Quiénes son la nobleza de sangre? La nobleza de sangre vendrían a ser las personas que en este caso están dirigidos por familias reales del Inca, no son personas que tienen parentesco real con el Inca. También tenemos la nobleza de privilegio. La nobleza de privilegio eran personas del pueblo, digámoslo así, eran personas que podían destacar y sobresalir. No tenían sangre real Inca, pero se mantenían como grupos poderosos y se dividían, ¿no? Porque lo vamos a explicar ahora. Los Hatun Runas eran los integrantes de los ayllus o comunidades. Ellos eran la mayoría de la población. Los mitimaes eran ayllus enteros que podían ser trasladados en conjunto a otros lugares con diferentes fines, principalmente los fines de colonizar. Las ayas, creo que les haya comentado la semana pasada, eran mujeres que vivían encerradas, reclutadas de diferentes zonas del imperio, con el objetivo, pues, de elaborar tareas domésticas y trabajos finos que los incas utilizaban para entregar como obsequios y regalos a los jefes de otras culturas. Por otro lado, los yanaconas eran personas que salían de su ayu y no retornan a su comunidad, pierden sus vínculos con su ayo, viven en el palacio y atienden en tareas domésticas a la élite inca, mientras que los piñas eran esclavos prisioneros de guerra. Estos piñas se encargaban de los trabajos más pesados, cargar piedras, ¿no? Picar las piedras, cultivar coca en la selva,
eran los trabajos más pesados. Estos piñas llegaron a esta situación porque eran hombres de culturas princas que se resistieron a ser dominados por el Tahuantinsuyo. Entonces vamos a decir acá que ante esta situación es que los incas tenían diferentes sectores sociales, de los cuales los más importantes eran la principal mano de obra. ¿Y quién era la principal mano de obra? Los Hatunrunes. De ellos vamos a hablar ahora, de cada uno de ellos, para que podamos resolver las preguntas del material. A ver, vamos a retroceder y comenzamos primero con la nobleza de sangre. ¿A quién se le llama nobleza de sangre? A los parientes directos del Inca. Ahí está el Inca y su esposa principal, la Coya. ¿Cuál es el requisito para ser la Coya? Generalmente es una pariente cercana del Inca. Cualquiera tampoco podía ser Coya. El Inca tiene aparte mujeres secundarias, que es producto de las alianzas con otros pueblos, pero la esposa principal es la Coya. El Inca y la Coya forman una familia real. La familia real que crea el Inca y la Coya se llama Panaca. Entonces, si a ti te preguntan, ¿qué es la Panaca? Es la familia real que tiene el Inca y la Coya. ¿Por qué se creó esa Panaca? Porque tienen vínculo de sangre. La Panaca, que son los hijos e hijas del Inca, tienen varias funciones. Por ejemplo, cuando un Inca muere, ¿qué pasa con el cuerpo del Inca? Cuando un Inca muere, el cuerpo del Inca es momificado. Su cuerpo del Inca es conservado. El cuerpo del Inca no lo entierran, no lo queman como los romanos. Ellos lo conservan, lo momifican. Así es, momifican el cuerpo del Inca. Entonces, cuando muere el Inca, ¿quién se encarga de administrar la momia del Inca? Lo hace la panaca. ¿Y qué es la panaca? Son los hijos e hijas del Inca. Son la familia real que crea del Inca con la colla. También vamos a recordar acá que la panaca tiene otra función. Otra función de la panaca sería administrar los bienes incautados por el Inca. Repito, ¿cuál es la función de la panaca? Administrar los bienes incautados por quién? Por el Inca. Cuando el Inca muere, ¿quién se queda con las propiedades, con las tierras, con los sirvientes? Las panacas. ¿Ok, chicos? No te olvides, ¿ah? De las panacas. También, cuando el Inca ya no está, es importante recordar las hazañas de un Inca. Las guerras que ganó, los pactos que realizó, las medidas que tomó, las obras que construyó. Entonces, para que el recuerdo del Inca y su memoria no se pierdan a través del tiempo, era importante hablar bien de cada Inca, sus hazañas. Era una forma de hacer publicidad. Es por eso importante entender acá que los incas se caracterizaban por tener este grupo social que cuidaba sus propiedades cuando el Inca moría. ¿Con eso qué significa ello? Que cuando el Inca muere, el Lauquen, que es el príncipe heredero, no se queda con las riquezas del Inca, del papá. Cada Auqui que sea el nuevo Inca tiene que crear sus propias guerras, tiene que conseguir sus propias victorias y su propio botín de guerra. Los que sí se quedaban con las riquezas de un Inca que había fallecido eran los otros hijos e hijas del Inca, o sea, esta panaca real, ¿sí? Entonces hay que entender acá esto sobre la panaca. Es importante conocer la función de la panaca. Muy bien. Ahora, el Inca y la Colla tienen hijos, hijas. Entre las hijas que tiene el Inca y la Colla, tiene dos tipos de hijas. Las ñustas, que son hijas solteras, que están en el Yachaguasi, y las payas, que son hijas casadas. ¿Con quién? El Inca casaba a sus hijas con los jefes de otros pueblos para reforzar las alianzas matrimoniales. Era una estrategia que hacían los incas. Entonces, las payas son las hijas casadas y las ñustas son las hijas solteras. La panaca es esta institución que se creó por el Inca para poder preservar su fidelidad, ¿no? Asegurarse que ellos sí sean los que de alguna manera van a ser fieles al Estado Inca, ¿ya? Ahora, ¿qué significaba ser parte de una panaca del Inca? Significaba, lógicamente, todos los beneficios. Tener las mejores tierras, tener las mejores haciendas, tener en este caso la mejor zona de acceso al agua, ¿no? Muchas cosas. Entonces, estos orejones o miembros de la panaca real, porque le llaman orejones,
son personas que tienen una vida acomodada, una vida privilegiada, ¿sí? Ahora, debajo de ellos tenemos a la nobleza de privilegio. ¿Qué es la nobleza de privilegio? Como ya les comentó, son dos tipos de nobleza. Por ejemplo, la nobleza de privilegio se divide en nobleza advenediza. ¿Y qué es la nobleza advenediza? Son los jefes de otros pueblos que, en este caso, que van a tener cierto poder. La nobleza advenediza son jefes conquistados de otras culturas que van a seguir manteniendo su linaje, su poder económico, pero ¿a costa de qué? A costa de mantener lazos y tributos al Estado Inca. Así es, ¿no? Muy bien. Vamos a ver también por acá que los hijos del Inca, ya sean varones, mayores o menores, van a irse a educarse a un lugar que se llama el Yachayhuasi. Ahora recordarás que es el Yachayhuasi, es la casa del saber, el lugar donde el Inca le enseñaba a los futuros jóvenes decisiones políticas. Pero eso tiene que ver con la nobleza advenediza, jefes de otros pueblos conquistados por los incas. Ahora vamos a hablar de la nobleza recompensa. Sí, ¿cuál es tu consulta ayer? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Quería hacerle una consulta si era fácil ascender en las clases sociales incas. Excelente pregunta. Y esa pregunta encaja con esta parte de la explicación. ¿A quién se le llama nobleza recompensa? A las personas que por su mérito destacan, sobresalen y el Inca los eleva a rango de nobles. Es decir, sí, en la sociedad inca había meritocracia, había movilidad social. La sociedad inca no era estática, no era inamovible, no era estamental, porque sí había la oportunidad de escalar socialmente. Por ejemplo, un buen soldado que destaca, un buen guerrero que participa, un buen arquitecto, un buen sirviente, se podría convertir en alguien de la nobleza. Ya no sería un simple jatunruna, podría ser un curaca. Entonces, esto es siempre y cuando destaquen en sus funciones, sobresalgan en sus funciones. Entonces, sí, sí existía esta idea de que sectores de origen popular podían ascender socialmente. Claro que eran pocos casos, eran casos particulares, pero sí había eso. Ellos le llamaban la nobleza de recompensa. Ellos eran pues runas que se van a convertir en nobles, ¿no? Porque están haciendo favores a la corona. Entonces, sí, efectivamente va a haber nobleza recompensa y los runas, pues que son la mayoría de la población, son los más, digámoslo así, ¿no? Beneficiados, ¿no? Los runas que sobresalen en el aspecto social. ¿Ok, chicos? Muy bien. ¿Qué más? Ah, vamos a hablar del ayo. ¿Qué es el ayo? El Ayo es una comunidad, como ya te comenté, integrado por diferentes familias. Los miembros de estas comunidades tienen vínculos de parentesco, vínculos que los unen. Por ejemplo, hay un vínculo que está relacionado con un antepasado común. O sea, los incas vienen de un antepasado común, es el vínculo de parentesco. Hay un vínculo que es religioso y está relacionado con un lugar sagrado que los incas podrían considerar como una pacanina. Así es. ¿Qué son los lugares sagrados para los incas? Son pacarinas, lugares donde se rinde culto, pleitesía, las famosas pacarinas. ¿Ok? Muy bien, entonces una pacarina puede ser un cerro, puede ser un lago, puede ser una cueva, ¿sí? Pero tiene la función de generar distracción y eso se dio. Entonces, ante esta situación, vamos a ver que la pacarina va a desaparecer y se crea el vínculo político. Los ayus tienen una autoridad a quien obedecer, tienen un jefe político a quien obedecer. ¿Cómo se llama ese jefe político? Curaca. Recuerda que el ayu está a favor el ayu está a favor del Estado siempre y cuando sea bien organizado y tenga su beneficio laboral. Así es. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí tenemos el vínculo con el curaca. También tenemos un vínculo de trabajo, es un vínculo territorial. Lo que pasa es que en el ayu, entre ellos ayudan en faenas agrícolas con la condición de que el favor se devuelva. Y con eso los trabajos se hacían de manera más rápida. El trabajo de la mano de obra por el vínculo laboral que tenía. Y también tenemos un vínculo territorial.
Los miembros de los ayllus, por ejemplo, reciben parcelas de tierra que se llaman topos. Y esto lo reciben porque, por cierta ocasión, reciben, en este caso, objetos, beneficios, ¿no? Entonces, el topo es la parcela de tierra que se le entrega a una persona que es de la comunidad. El tamaño del topo depende de la productividad de la tierra. Si tienes una tierra, una zona baldía, te van a dar un topo mayor. Si tienes una tierra bastante fértil, pues te van a dar el topo básico, ¿no? O pedazo de tierra. Hay que recordar entonces que la idea de vivir en un solo espacio, otorgado por el Estado, se llamó vínculo territorial. Así se llama eso, vínculo territorial. Muy bien. Vamos a hablar de los Hatunrunas. ¿Quiénes son los Hatunrunas? Son los que son parte del ayo, de las comunidades, sí. Por ejemplo, en Argentina hay bastantes descendientes de Hatunrunas también, en el norte, en la zona de Jujuy, en la zona de Salta. Son argentinos también, ¿no? Acá vamos a decir que los Hatunrunas son personas que viven en la comunidad o en el ayo. Ellos son los que organizaron ese trabajo que se llama la mita. ¿Qué es la mita? Es el trabajo obligatorio y por turnos que implantó el Inca Pachacute. Recuerda que Pachacute estableció el sistema de la mita, ¿ya? Entonces, ya acá los incas tienen el control sobre una gran cantidad de mano de obra, ¿no? Imagínate tener a tu cargo el ejército, en este caso, inglés. Muy bien. Entonces los Hatun Runa son los que son parte de los ayos, son parte de las comunidades, y al cazar un Hatun Runa recibe un pedazo de tierra que se llama el topo o tupu. ¿Qué es el topo tupu? Un pedazo de tierra que le permite aumentar la producción. Y también vamos a hablar de los mitimaes. ¿Quiénes son los mitimaes? Los mitimaes son personas trasladadas de un lugar a otro lugar. ¿Por qué lo trasladan? Son personas o incluso son pueblos enteros, comunidades enteras. ¿Y por qué? ¿Por qué la pregunta? Bueno, la pregunta es porque es necesario colonizar nuevas tierras que el Inca recién ha conquistado. Es por eso que se aplica todo ello. Repito, es necesario colonizar tierras conquistadas por el Inca. Por eso era importante mandar a estas personas a otros lugares. Por eso a estos hombres que viajan de un lado a otro lado se les llama mitimaes, también se le llama mitmas, también se le llamaba, en este caso, mitmacunas, mitimaes, mitmas o mitmacunas. Eran las personas encargadas de qué? Eran las personas encargadas de colonizar tierras recién conquistadas por el Inca. Muy bien. Entonces, son colonizadores. También son cusqueñizadores. ¿Qué significa ser cusqueñizador? Le van a enseñar a los pueblos jóvenes que recién han ingresado al Tahuantinsuyo cómo es la cultura inca, cómo es vivir en el imperio inca, en qué épocas pagar tributos, en qué épocas hacer ofrendas religiosas, etcétera. Eso es lo que se aplica acá. Repito, hay que entender que ellos, ¿qué son? Ellos vendrían a ser, en este caso, colonizadores, cusqueñizadores, porque le van a enseñar a los nuevos sobre cómo es la cultura inca. Entonces son colonizadores, son cusqueñizadores, ¿sí? También se caracterizan ellos, ¿por qué? Por ser trasladados por un control demográfico. Es decir, en el Imperio Inca no pueden haber lugares con sobrepoblación, porque afecta a los recursos, genera problemas. Entonces es importante el control demográfico. Por eso en el Tahuantinsuyo no habían, digámoslo así, muchas aglomeraciones de personas, porque generaba un problema fuerte. ¿Ok? Muy bien. Eso es sobre los mitimaes. Ahora vamos a hablar de los yanaconas. ¿Quiénes son los yanaconas? Los yanaconas son los sirvientes de la nobleza inca. Son los que atienden al inca y a la nobleza y viven en el palacio con la nobleza. Estos yanaconas también fueron prisioneros de guerra, pero ellos aceptaron someterse pacíficamente. A cambio de ello, el Estado los convirtió en yanaconas. ¿Y quiénes son los yanaconas? Son, repito, sirvientes
de la nobleza inca. Ser yanacona es tener una posibilidad de en cualquier momento ascender socialmente como jefe de un suyo. Así es. Los yanaconas, si destacaban bien, se podían convertir en una nobleza y podían ocupar esos cargos altos, siempre y cuando destaquen por mérito. Recuerda que se le llama yanacona, también se le llama yanayacu, yanayacu, yanacona. Entonces, ¿qué pasó? Prisioneros de guerra que no aceptaron la autoridad del Inca y se van a rebelar. Luego el gobierno va a ver que se juntan las montoneras, los esclavos, y esta rebelión va a fracasar. Finalmente, en la selva central hay problemas, se están dando luchas entre las tribus selváticas. Y aquí los yanaconas son sirvientes perpetuos que van a atender a los, digámoslo así, ¿no? A los representantes de esta época. Ser un buen yanacona es asegurarte, en este caso, una posición alta en la sociedad, poder ascender. A eso se le llama, en este caso, una sociedad eh, libre del estatus social, ¿sí? Vamos a hablar de las ayas. ¿Quiénes son las ayas? Las ayas son las mujeres bienes del sol. Son mujeres que van a vivir encerradas en un espacio llamado el Ayahuasca, con el objetivo de producir la mejor chicha y la mejor comida para que se sirva la nobleza, para la nobleza. Estas maestras de las ayas se les llamaba mamaconas. ¿Quiénes son las mamaconas? Son, repito, maestras de las ayas. Son personas que tienen mucha experiencia acumulada y saben cómo tejer y saben cómo cocinar. Una mamacona. Las reclutadas, las que ingresaban recién, venían desde muy lejos, ¿no? Las reclutaban a ellas y las hacían trabajar en espacios cerrados para hacer algunas tareas domésticas. Así es. El objetivo de todo esto, ¿cuál fue? Elaborar tejidos finos y chicha, ¿no? Por parte del Perú. Así es, ese sería otro objetivo, ¿no? Pero bueno, estas son las arias, son mujeres encerradas de por vida para elaborar objetos sagrados y así el Inca los utilice, digámoslo así, ¿no? Para atacar. Muy bien. ¿Y los piñas? ¿Quiénes son los piñas? Prisioneros de guerra, cultivan hoja de coca, trabajan, ¿no? En este caso en las líneas de defensa que hizo, por ejemplo. Estos prisioneros de guerra podrían rebelarse en cualquier momento, pero no, van a ser obligados a los peores trabajos en la selva del Perú, cargando coca o también cargando estos enormes bloques de piedra. Así es, ¿no? Entonces, de verdad, eran esclavos porque tenían familia, podían casarse, pero tenían ciertas restricciones, ¿no? Ahora, acá tenemos nosotros, por ejemplo, una pirámide social que representa los grupos de la sociedad inca. Tenemos al Inca, tenemos a la Coya, tenemos luego los funcionarios que son los orejones, parientes directos del Inca. Luego tenemos a la nobleza de privilegio, que es la nobleza advenediza. Recuerda que ellos, por el simple hecho de ver que, digámoslo así, ¿no? Se está respetando a los enemigos. En la nobleza advenediza se permite que el jefe de una cultura siga teniendo el control, pero ahora tiene que estar supeditado al Inca, ¿no? Por eso se le llama nobleza advenediza. Y la nobleza recompensa son personas del estado Inca que son del pueblo, salen de los ayllus, son runas, pero sobresalen, destacan en sus funciones y por eso se convierten en la nobleza de recompensa. O también se le llama nobleza destacada, nobleza de recompensa o nobleza destacada. Esta nobleza de recompensa destacada eh, se va a ganar el derecho de seguir, en este caso, recibiendo objetos, recibiendo beneficios. Así es, ¿no? Excelente. Entonces, ante esta situación, tenemos más sectores. A los Hatun que son los hombres grandes, le llamaban hombre grande, ¿no? Era la mayoría de la población, los Hatun los Mitimaes eran grupos que viajaban de un lado a otro lado con fines políticos, religiosos, ¿sí? No perdían vínculos con sus comunidades
Luego tenemos a los yanaconas, que son sirvientes perpetuos del Inca, de la nobleza, sirvientes del Estado. Ellos también pierden sus vínculos con el ayo y no van a volver al ayo. Las ayas también son mujeres que salen de las comunidades, de los pueblos, para elaborar tareas, digámoslo así, tareas domésticas para el Tahuantinsuyo, para la nobleza. Estas ayas, como ya sabes, tenían maestras conocidas como las mamaconas. Los piñas eran los prisioneros de guerra. Estos piñas son los que se encargan de los trabajos más forzados. ¿Cómo qué trabajo? Por ejemplo, en este caso, el trabajo de mantener, digámoslo así, los cocales, cultivando hoja de coca y también producir lo que es piedras, el tallado de las piedras. Ahora, el Ayu es una comunidad integrada por varias familias. Estos miembros del Ayu o miembros de la comunidad tienen vínculos. ¿Cuáles son sus vínculos de parentesco de los Ayus? Por ejemplo, tienen un vínculo de trabajo. ¿En qué consiste el vínculo de trabajo? Es decir, los miembros de la Ayu comunidad trabajan en faenas agrícolas para beneficiarse a ellos mismos. El vínculo de parentesco es el tener un antepasado común, el cual ellos creen que descienden. El vínculo político es que las comunidades o ayus tienen un jefe, una autoridad, un nexo con el Estado. ¿Quién es el nexo con el Estado? Es el curaca. El curaca huayuca es el nexo con el Estado. Sirve como intermediario, organiza la mano de obra del ayo para que hagan la mitad para el Estado. El vínculo territorial. Los ayus viven en espacios territoriales conocidos como las marcas. ¿Qué son los marcas? Son espacios territoriales donde viven los ayus, ¿sí? Entonces los ayus tienen un solo lugar, por eso se le llama vínculo territorial. Y el vínculo religioso. ¿En qué consiste el vínculo religioso? Es que los ayus, ¿qué tienen? Ellos creen que descienden de un lugar sagrado. ¿Cómo le llaman los incas a estos lugares sagrados del cuales ellos creen que descienden? Se les llama pacarinas. Si te preguntan qué es una pacarina, es un lugar sagrado del cual se cree que ellos van a poder, en este caso, surgir, ¿no? Por ejemplo, los incas en sus leyendas tenían dos pacarinas importantes, la pacarina del lago Titicaca y la pacarina del cerro Tampotoco. Eran dos pacarinas muy importantes, ¿ok? Muy bien, este es un resumen. Y por acá tenemos otro, ¿no? Que hace referencia al sistema administrativo de los incas. El inca es el hijo del sol, él aplica el principio de la reciprocidad. El chasqui es el mensajero, el hombre de la entera confianza del inca. Tiene mensajeros pequeños llamados michus. El curaca es el nexo con el inca, es el intermediario y la conexión. El curaca organiza al ayu para que haga la mitad, para que haga el trabajo en la mitad. Y el curaca guarda información a través de los quipus, ¿no? Que es el sistema contable de la época del Tahuantinsuyo. También tenemos acá en la población, en el Inca, tenemos a la Pocuna, el Apocuno Suyuc Apo. ¿Quiénes son ellos? Son los jefes de los suyos. ¿Qué están haciendo ellos? Se están aconsejando, ¿no? ¿Qué medidas tomar? Aconsejan. Y en el caso del curaca, debajo del curaca está el jefe de las provincias. ¿Cómo se llama ese jefe? Se llama, ¿cómo se le llama ese jefe? El gobernante de una provincia se le llama Tocricut o Apunchik. El Tocricut o el Apunchik es el gobernante de una provincia. Así es. ¿Qué significa Apunchik? El halcón. Es el que hace los censos y mantiene los caminos, el Chacacamayo. Y por otro lado tenemos por acá también al Huarmicoco. ¿Quién es el Huarmicoco? Es el Tucurricuy cuando cumple la función de casamentero. En ese momento se le dice Huarmicoco. Repito, Tucurricuy que cumple la función de casamentero. Eh, Luego, ¿qué hice por acá? Bueno, ahí tenemos más información. ¿Ok, chicos? Muy bien, entonces hasta acá sería un poquito el aspecto teórico de los incas.
Ahora lo que vamos a hacer es ver algunas preguntas de nuestro material sobre los incas. Vamos a compartir pantalla y vamos a ver este material. Vamos a aumentar la pantalla. A ver, vamos con la pregunta uno. Dice, en la organización política del Tahuantinsuyo, el Auqui era el príncipe heredero para designar para suceder al Inca, para asegurar una transición de poder y eficiente que se practicaba. Vamos a leer las claves. ¿Qué se hacía? Dice el sistema de cogobierno o correinado junto al Inca reinante. Es correcto. Muy bien, es correcto. La B. Excelente, Salón. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 2. Organismo político de carácter consultivo que asesora directamente a la toma de decisiones del Estado y que estaba integrado por los jefes de cada suyo. ¿Cuál será? Este organismo político integrado por los jefes de cada suyo. Y la respuesta es, como dicen sus compañeros, el Tahuantinsuyo Camachic. ¿Qué es el Tahuantinsuyo Camachic? Es el Consejo Imperial. Son las de la entera confianza del Inca que resuelven problemas graves que afectan al imperio. ¿Ya? Vamos con la pregunta 3. Dentro de la burocracia estatal inca, el funcionario que actuaba como supervisor, inspector o visitador real, encargado de vigilar correctamente el cumplimiento de las leyes y el cobro del tributo bajo el lema el que todo lo ve, ¿quién era? Muy bien, era el Tucuy Ricuy, el Tucuy Ricuy. Excelente. Siguiente pregunta. En el aspecto político-militar, las provincias ogomaníes del Tahuantinsuyo eran gobernadas por los Apunchik o Toquicus, quienes tenían la misión principal de administrar la justicia. ¿De qué? ¿Cuál es la función principal de la Apunchik? ¿Administrar justicia? No, era hacer censos a la población para saber cuánta población tenía el Tahuantinsuyo. O sea, sería realizar los censos. Claro, se de casa. Es correcto. Pregunta 5. El curaca era el jefe político y administrativo del Ayo, que servía de intermediario entre el Estado y los Hatunrunas. Sin embargo, en tiempos de guerra o de desastres naturales, este líder podía ser reemplazado temporalmente por ¿quién? En tiempos de guerra. ¿Quién reemplaza al curaca? A ver, el- Apunchik. ¿será el Apunchi? Vamos a leer de nuevo. Jefe político administrativo del Ayo, servía como intermediario. Sin embargo, en tiempos de guerra, o sea, tiempos difíciles, ¿sabes cómo se llama la persona que ayuda al curaca en tiempos difíciles como guerra? Es un guerrero. ¿Cómo se le llama al guerrero? El Auqui no, porque el Auqui es el príncipe heredero. Es un guerrero. Inki. Exacto, muy bien, el Sinchi. Ahí están los chicos que han logrado responder. Es el Sinchi, el guerrero que reemplaza al curaca en momentos complicados, en épocas de guerra. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver por acá la siguiente pregunta. Pregunta 6. La base social del imperio incaico estaba constituida por el Ayo, en conjunto. También familias unidas de diversos vínculos de sangre. El miembro común del Ayo dedicado principalmente a las labores agrícolas y ganaderas. Recibió el nombre de, claro, Hatunrunas. Los Hatunrunas. Es correcto. ¿Ok? Vamos con la pregunta 7. Dice. En la jerarquía social inca, la nobleza de sangre estaba conformada por los parientes directos del inca y los gobernantes fallecidos. Estos familiares cerrados, que tenían la obligación de conservar la memoria e historia del fundador, se denominaban. A ver, ¿cuál será la clave? Las panacas. Correcto. Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta. Los grupos humanos
que eran trasladados masivamente de sus lugares de origen hacia otras zonas, ¿cómo se les llamaba? Sería los mitimaes o mitmas o mitmacunas, que van a ser colonizadores, cusqueñizadores, ¿verdad? Los mitimaes. Siguiente pregunta, pregunta 9. El sector social que carecía del ayu, cuya condición era hereditaria y estaba destinado al servidor exclusivo del Inca, el Estado, la nobleza de calidad de servidores perpetuos o domesticación, era denominado sector social que carecía del ayu. O sea, va a perder vínculo con su ayu. El yanacona podría ser. Muy bien, son los yanaconas. La clave sería beso. Es correcto. Yanacona, beso. Muy bien. Vamos con la pregunta 10. Pregunta 10. Dice, durante las guerras de expansión, los prisioneros que mostraban una resistencia tenaz eran despojados de sus derechos y enviados a los cocales de la selva alta, en condición de semiesclavitud. Muy bien. Acá. ¿Cuál será la clave? Los piñas. Pinacuna. Muy bien, muy iglesias. Los piñas, o también se le dice pinacuna, ¿ya? Piñas o pinacuna. ¿Ok? Vamos con la pregunta 11. ¿Cuál era el vínculo del ayo que unía a sus miembros bajo la creencia de descender de un ancestro común o de un lugar sagrado? Ah, mira, ¿te acuerdas del lugar sagrado, del lugar de origen? ¿Cómo se llama? Bajo la creencia de descender de un ancestro común o de un lugar sagrado. ¿Ese qué tipo de vínculo es? ¿Será económico? Ah, es un Origen. vínculo de origen. Muy bien. O tótem. ¿Qué es un tótem? Tótem es aquel persona o elemento del cual tú te crees su descendiente. La clave será peso, el tótem. Muy bien. Vamos con la pregunta 12. En la estructura social inca, los curacas locales que se sometían pacíficamente al avance de las tropas pasaban a formar parte de quién? ¿Mm? ¿Quiénes son? Sería, se sometían pacíficamente. Muy bien, la nobleza de privilegio advenediza. Es correcto. Muy bien, ¿eh? Nobleza advenediza. Pregunta 13. Los jóvenes seleccionados por el Estado Inca y sus habilidades culinarias, textiles y de belleza en la Yayahuasi, donde confeccionaban prendas finas para el Inca, preparaban chicha de jora para las ceremonias oficiales. Eran llamados las agyas. Claro, eran llamadas las agyas. Ahí están las agyas. ¿Ok? Muy bien. Pregunta 14. El máximo exponente del clero andino, encargado de presidir las principales ceremonias de culto al sol y de coronar oficialmente al Sapa Inca en la ceremonia de Asunción, ¿quién es? Era el gran sacerdote, era el sumo pontífice de los incas, el Papa Inca. ¿Quién es el Papa Inca? ¿Cómo se llama? A ver, ¿será la Mauta? No, no es la Mauta. Mm, muy bien, el Huillac Humo, excelente. Es el Huillac Humo el que todo lo ve. No, es el gran sacerdote, que le ponen la máscara pachalinga. Pregunta 15. En el sistema de control decimal empleado por la administración imperial para censar y organizar militarmente a la población antahuantinsuyo, el jefe de la familia o unidad familiar, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo le llamas al jefe de una sola familia? Empieza con P. ¿Cuál era? Él, vamos. El Purej, excelente, claro. O Purij es el jefe de una familia en el Tahuantinsuyo. ¿Ya? Muy bien. Pregunta 16. La redistribución estatal, uno de los principios económicos y políticos fundamentales del Tahuantinsuyo, consistía en que el Sapa Inca
devolvía los alimentos o herramientas a los ayllus. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Muy bien, ya captaste ya, ¿no? A cambio de la fuerza de trabajo brindada mediante la mitad para las obras públicas. ¿Cuál es la clave? 16 casa. Muy bien, excelente. Estamos entendiendo el tema de Incas, ¿ah? Vamos con la pregunta 17. Cuando la nobleza cusqueña premiaba a un Hatun Runa destacado por realizar hazañas militares en favor del imperio, elevando al estatus nobiliario de qué? ¿Qué van a hacer ellos? B dice, nobleza de privilegio o de recompensa, porque destacan, sobresalen. El Inca por eso les da su premio. ¿Ok, chicos? Muy bien, pregunta 17 sería beso. Pregunta 18. El centro educacional formal destinado exclusivamente a los jóvenes de la nobleza cusqueña y de los hijos de los curacas sometidos, donde eran adiestrados en teología, historia militar, quipus y el idioma quechua, se le llamó. Ah, ¿te acuerdas? Era el lugar donde te preparaban para la guerra. Te preparaban con condiciones físicas e intelectuales para asumir cargos en la burocracia estatal. ¿De quién estamos hablando? Yachaguasi. Excelente. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el maestro de Yachaguasi? Se le llamaba él el Amauta. Muy bien, el Amauta. ¿Y alguien se acuerda cómo se llamaba la ceremonia donde el estudiante acababa sus cursos y se graduaba? ¿Cómo se llama esa ceremonia? Se llamaba él Huarachico. El Huarachico. Ceremonia. Así es. El sistema de trabajo recíproco y de ayuda mutua que realizaban los miembros de un ayo para construir viviendas. Sistema de ayuda mutua que realizaban los miembros de un mismo ayo para construir viviendas o trabajar las tierras de las viudas o huérfanos. ¿Cómo se llama eso? El AINI. Hoy por ti, mañana por mí. El famoso AINI. Pregunta 20. Desde el punto de vista geopolítico, la capital del imperio, el Cusco, no pertenecía exclusivamente a ninguno de los cuatro suyos, sino que era concebido ideológicamente, ¿como qué? Ideológicamente, ¿ah? Como la fortaleza militar, no, el centro o ombligo del mundo y punto de convergencia vial, puede ser, a menos que haya una mejor. Zona libre de impuestos, no. Puerto fluvial, no, Cusco no tiene un puerto. ¿Pacarín el lugar de origen de todos los seres humanos? No. Entonces la clave sería el centro o ombligo del mundo andino y el punto de convergencia vial. ¿Ok? Esa es la respuesta. ¿Sí, muchachos? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a compartirte primero los materiales. ¿Ok? Vamos a compartirte los materiales. Profe, con eso vamos a terminar el tema de Incas. La siguiente semana posiblemente vamos a hablar sobre conquista, la calle del Tahuantinsuyo. Vamos a hablar todavía un poco más de Incas, porque vamos a hablar de cómo ellos llegaron a su final. Claro, de la guerra civil, del aspecto religioso, algunos dioses por ahí. Sí, eso es correcto, Estefan. Muy bien. Si no hay otra consulta, vamos a pasar a compartir los materiales. Acá tenemos el PDF de la clase de Incas. ¿Van a desear que les pase también las preguntas?